Una situación bien preocupante es la que se registra en la región de Magallanes, producto de un paro de profesores que ha generado que por lo menos 12.000 estudiantes sigan sin clases, sin poder haber iniciado el año escolar. Esto tiene que ver con el traspaso de la educación municipal al actual servicio local de educación pública y profesores que están demandando mejores condiciones. Conversamos de este tema precisamente con un diputado por la zona, el diputado Carlos Bianchi, que representa al distrito número 28 en la región de Magallanes. ¿Cómo está, diputado? Gracias por conversar con nosotros. Un gusto en poder saludarte y a entera disposición. Sí, para hablar de un tema que por supuesto no nos agrada, diputado, porque ya lamentablemente se nos está haciendo costumbre que en los inicios de año escolar tengamos problemas. El año pasado fue en Atacama, donde miles de estudiantes estuvieron sin poder asistir a clases, y ahora vemos cómo la situación se vuelve a repetir en Magallanes. Y al parecer el tema de los SLEP tiene harto que ver en este asunto, los traspasos municipales a estos nuevos organismos y el malestar de los profesores que se sienten disconformes también con el trabajo que realizan, ¿no? Sí, yo quisiera que me des un par de minutitos para Sí. hacer un análisis rápido, pero el Estado de Chile se desentendió de la educación pública a partir del año 80-81, cuando efectivamente, como tú bien lo señalas, traspasa la educación pública a los municipios y los municipios a estos entes privados, las corporaciones. Pues bien, ya conocemos la historia. Se lleva adelante un cambio que se suponía que el Estado volvía a hacerse cargo de la educación pública en mejores condiciones. Esos son los SLEP, los Servicios Locales de Educación. A Magallanes le correspondía mucho antes y yo logré que esto fuera a posterior, dado que no quería que la región de Magallanes fuera un laboratorio experimental para algo que se desconocía. Tanto es así que cuando parte el año pasado el SLEP en Magallanes, partió sin un solo peso, porque como no tenía las matrículas del año anterior, hubo que conseguir dinero para pagar enero, febrero y marzo a los profesores y asistentes de la educación. Pues bien, durante el año pasado y este año, el SLEP de Magallanes tiene un déficit de 20.000 millones de pesos. O sea, el sistema está en contra con estos 20.000 millones de pesos. Pues bien, eh, logramos en la discusión de la ley de presupuesto que se cree un fondo de 60.000 millones para que otros SLEP de Chile y el de Magallanes pudiera cubrir su déficit de estos 20.000 millones y pudieran pagar los sueldos de los asistentes de la educación y de los profesores. Hay una situación en Magallanes, en Punta Arenas, que tiene que ver con una disputa entre los asistentes de la educación y los profesores, porque cuando estaban cada uno con distintos empleadores, negociaban y los asistentes de la educación lograron en ese momento negociar los derechos adquiridos y otros muchos beneficios más que lo dejaron en una muy buena condición, que ahora el sistema se los quiere quitar, cosa que es del todo inaceptable. Pues bien, ahí se produce una diferencia y los profesores con mucha razón dicen, mire, nosotros, no sé, un asistente gana tanta plata, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones, y un profesor está en esta cifra. Queremos de alguna manera hacer buena educación, pero necesitamos que el Estado entienda que el territorio de Magallanes es particularmente mucho más caro que el resto del país. Hay un trabajo del Banco Mundial que así lo señala, etcétera, y por lo tanto queremos una mejora en los salarios. Eso no fue posible y no es posible porque en definitiva si logra algo el gobierno hacer con Magallanes tendría que replicarlo en el resto del país. El Colegio de Profesores Nacional, entiendo, que está mirando muy detalladamente lo que está pasando en Magallanes, porque le dijeron al ministro, mire, si usted hace algo con Magallanes, tiene que hacerlo con todo el país. Bueno, Y razón estuvieron tiene, en una movilización al inicios de semana también, a una movilización claro, nacional. claro. Y puede que algo de razón tenga. Entonces, ¿qué hice yo? Entendiendo que había que encontrar una solución solo para el problema de Magallanes y estas más de 14.000 familias, sobre todo los chicos de cuarto medio, o sea, están pagando toda esta consecuencia, lo que es inaceptable. Yo esperaba que, como fue el presidente de la República, esta semana que pasó a Punta Arenas, se pudiera efectivamente reunir con los profesores o con los apoderados, con el SLEP y encontrar una salida que él la tiene más que todos nosotros. Y no hizo nada, se encapsuló, no quiso reunirse con nadie. Sí dijo en la prensa que él daba una muy mala calificación al director del SLEP. Yo le digo al presidente A Boris con Mario respeto, García.
que Mario García, que yo doy una muy mala calificación de usted, señor presidente, porque primero, como magallánico, uno esperaba que él pudiera entender la problemática, porque como diputado siempre dijo que la entendía, hoy como presidente parece que se le olvidó, que no la entiende, y me obligué a tener que hacer un proyecto de ley que se lo presentamos al ministro de Educación, a la subsecretaria, se lo presenté a todo el gremio del profesorado de la región de Magallanes y que logra zafar el tema, porque sería solo para Magallanes aumentar lo que tiene que ver con el pago de zona. Magallanes, por ser una región austral, tiene un pago de zona para las Fuerzas Armadas, para el Poder Judicial, para los funcionarios públicos. Incorporamos a los profesores, aplicamos un aumento y ese es el proyecto que hoy día los profesores dicen que les parece razonable, están dispuestos a aceptar que el ministro firme un protocolo de acuerdo y el ministro se ha negado rotundamente a firmar este protocolo de acuerdo porque dice que el ministro Marcel no lo aceptaría. Y yo entiendo, y termino con esto, esta parte, que el ministro Marcel no entiende, no acepte, porque él estaba viendo como una solución que luego le iba a perjudicar el resto de Chile. Pero no es así. Nosotros estamos entregando una propuesta que solo tiene que ver con la región de Magallanes, no el resto del territorio de Chile, y nos parece increíble que vamos para el mes paralizados con todos los efectos negativos que esto tiene, y el gobierno está esperando que se quiebre este movimiento, está apostando a eso y no a encontrar una salida o una solución, lo que agrava mucho más el tema. Diputado Bianchi, en relación a esta solución que usted plantea y que usted nos comenta también que los profesores de Magallanes estarían de acuerdo en que parte de sus demandas se podrían de alguna manera suplir con este pago de zona extrema, ¿no? Por trabajar en un lugar como Magallanes. ¿Usted cree que están las condiciones para que se haga ese gasto adicional, entre Sí, comillas? tu pregunta es muy atingente y es buena. Efectivamente, Chile hoy día está endeudado hasta casi el 43% del PIB. La línea roja es el 45%, es decir, Chile hoy día no tiene ninguna capacidad de mayor endeudamiento y le va a entregar a la administración que venga del signo político que sea un presupuesto absolutamente acotado. Por eso es que nosotros, entendiendo ese razonamiento, yo presido Hacienda, Mm. por lo tanto tengo claras las cifras, tengo claro por dónde debieran venir los ajustes, las rebajas presupuestarias, etcétera, es que hay que también hacer esfuerzos en paralelo. Pero particularmente este es un protocolo que aplicaría para el 2026, finales 2027, y en esos años hay una proyección de mayor crecimiento, de menor endeudamiento y fundamentalmente el crecimiento que hoy día Chile no ha tenido y que necesita y que todo indica que efectivamente vamos hacia ese camino, afortunadamente espero que así sea. Entonces, tenemos el diagnóstico de los niveles de endeudamiento que tiene el Estado de Chile, pero tenemos un problema mayúsculo, que el Estado de Chile no está viendo o no está resguardando lo que cualquier Estado de cualquier lugar del mundo debiera resguardar, que es la educación pública. Entonces aquí estamos entrampados en algo muy menor, que no incide en los efectos económicos que pudiera tener el país por reparar esta diferencia, este delta que estaríamos solicitando a través de este proyecto de ley con este reajuste del pago de zona para los profesores. Fíjese que se aumentó la zona para el Poder Judicial, para las Fuerzas Armadas, para el sector público. Entonces, ¿por qué no? Para algo tan esencial como los maestras o los maestros que imparten educación pública. Y no tiene incidencia, repito, que afecte o dañe el erario nacional, el presupuesto nacional, ni nada que se le parezca. Diputado Carlos Bianchi, además entiendo que hubo negociaciones previas al traspaso de las municipalidades al SLEP, donde en ciertas negociaciones se habrían acordado ciertos sueldos y eso no se habría respetado Es tampoco que, ahora. mire, a ver, para explicarlo bien en simple, los, eh, los administradores de la educación pública antes eran los alcaldes o las Sí. alcaldesas, los municipios. Entonces, cada gremio negociaba con el alcalde de turno. Y efectivamente hubo dos municipios que antes de traspasar la educación pública al SLEP, llegaron a una negociación muy favorable para un sector de los asistentes de la educación. Pero hoy esos alcaldes
tienen que devolver esa plata. Por eso es que no es que el SLEP haya quedado, además, teniendo la obligación de pagar esos dineros. No es así. Estos dineros se le están descontando del Fondo Común Municipal a los municipios. Y en el caso particular de Punta Arenas está pagando una cifra millonaria por esas mismas negociaciones, lo propio el municipio de Puerto Natales. Entonces, no es que esto afecte aún más el presupuesto de este nuevo administrador del SLE. Eso se están haciendo cargo los propios alcaldes y alcaldesas, entonces no es algo que termine efectivamente habiéndose asumido por el SLE, porque no es así. Así lo han querido presentar, pero en la práctica lo está pagando, se le está descontando directamente a cada municipio de este fondo como municipal. Diputado Bianchi, para ya ir cerrando, usted plantea esta solución, ¿no? Se le plantea al ministro de Educación, dice, ¿saben qué? Si le preguntamos a Hacienda, Hacienda nos va a decir que no. ¿Cómo ve usted entonces que esto se pueda ir solucionando? Porque al parecer también la postura de los Complejo. profesores es bien radical, ellos están súper bien empecinados en decir que tienen que mejorar su salario y sus condiciones y al parecer no se bajarían de la movilización, aún. Yo no quiero creer que ninguna maestra, ningún maestro no vea, no piense en los alumnos. O sea, porque esa es la parte del eslabón más débil. Mm. Las familias más carenciadas, las familias que tienen a sus hijas o sus hijos dentro de la educación pública. Yo quiero pensar que los profesores están viendo, y así me lo han hecho ver, que para ellos es doloroso que por esta lucha terminen Sí, pagando claro. además las consecuencias a los alumnos. Lo que está haciendo el gobierno ahora es empezar a descontar, que es lo que tiene que ver con el dictamen de Contraloría, que efectivamente tienen que descontar las horas no trabajadas, y eso va a generar aún más Mm. eh, el conflicto, va a aumentar más el conflicto, porque tú tienes razón, los profesores están en una posición donde vieron que el gobierno no quiere hacer nada, nada, pero de nada, donde ven que desde el presidente para abajo nadie tiene ninguna disposición para escuchar. Y los que están esperando que esto se quiebre, bueno, la situación va a llegar al límite. O sea, lo que viene en los próximos días es complejo. Este proyecto de ley, que es inadmisible, que requiere patrocinio del Ejecutivo, porque efectivamente Son, incorpora un ajuste en el pago de zona, yo le dije al ministro, mira, al ministro Cataldo, esto resuelve, efectivamente es verdad, me dice, pero el ministro de Hacienda no va a querer. A ver, tendremos que conversar con el ministro de Hacienda, porque tiene razón si es que esto luego le afectara a todo el resto del territorio de las regiones. Pero este está circunscrito en la región de Magallanes y por lo tanto no tiene el efecto que el ministro dice que puede tener. Falta esa conversación final, falta que el ministro de Hacienda, que es quien gobierna en resumidas cuentas, dé el visto bueno y esto pueda tener viabilidad. Pero hoy es la única salida viable que yo observo. Hablé con otros parlamentarios de la región, todos están dispuestos a acoger este proyecto. Algunos me dijeron, mire, firmémoslo nosotros. No, 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 no. O sea, yo no voy a engañar a los profesores haciendo ver como que nosotros somos garantes de algo porque no tenemos mm. esa potestad. Y en esto hay que ser tremendamente serios y muy responsables. Debe solo firmarlo el ministro de Hacienda o el ministro de Educación, un protocolo que desentrabe esto para que sea pagado a finales del 2026. Entonces, yo espero que reine la prudencia y que pronto podamos salir de este problema que afecta, como te digo, a miles de familias, las más vulnerables, y ese es el efecto más negativo que por lo menos a mí me hace preocuparme no solo de hablar algo, sino que de proponer algo tangible, un proyecto Mm. de ley que en definitiva resuelve el problema si es que el gobierno lo quiere acoger. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros. Estaremos pero muy atentos a ver cómo se desarrolla esta movilización y cómo se va resolviendo también, ¿no? Que es lo que más nos interesa en este momento, sobre todo para las familias de las que usted habla. Que esté muy bien, diputado, gracias. Igual ustedes, muchas gracias, Muchas adiós. gracias. Conversábamos entonces con el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi, sobre esta ya dramática situación de los estudiantes de colegios municipales, ahora de los SLEP, que llevan prácticamente un mes sin clases.